Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 3. Capítulo 13. Punto de vista de Elu. ¿Qué quiere decir?, murmuró Lifa, mientras su agitación era evidente. Ella no podía entender el significado de las palabras de Justus. No, ella no quería entender. Mirándola, actuando así, Elu se dio cuenta de que había cometido un error. Todo lo que le dijo a Lifa fue que Harold era un sujeto de prueba para cierta investigación. La versión más detallada, sin embargo, era que era un experimento que consistía en amplificar la energía del usuario cortando su propia vida. Claramente, era una investigación inhumana. Y, sin embargo, Elu no hizo público ese hecho, ni le contó a Lifa. Eso era porque no necesitaba hacerlo. Para empezar, esa investigación fue hecha bajo el consentimiento tácito de las personas más poderosas entre las altas potencias del país y el gobierno del país. Solo el hecho de que Elu supiera ya era un gran riesgo, y mucho menos publicarlo. Si él, en lugar de vender la información, la hiciera pública por el bien de alguien que ni siquiera sabía en ese momento, habría estado simplemente tirando su vida. Elu no tenía esa fuerza de sentido de la justicia, ni era algún tipo de periodista que quería rebelarse contra el poder en el lugar. Además, si lo hacía, atraería una atención no deseada. Eso significaría atraer la atención sobre Gifel en su conjunto solo por un asunto personal, lo que habría sido un movimiento sumamente tonto. Y esto no se limitaba al caso de Harold. Elu consideró el riesgo y las ganancias, y consideró que las ganancias simplemente no valían la pena. Elu tenía esa forma de pensar desde mucho antes, y cuando en realidad se hizo amigo de Harold, descubrió que el propio Harold estaba tratando de esconder ese experimento. No entendió exactamente cuál era el objetivo de Harold, pero si eso era lo que él deseaba, Elu no tenía espacio para interferir. Elu y Harold tenían una relación de cooperación. Elu no podía ir en contra de los deseos de Harold por miedo a perder su remuneración. Por supuesto, eso era asumir que el pacto que tenía con Harold era válido, pero Elu todavía no podía confirmar eso en este momento, así que no había nada que él pudiera hacer. Por lo tanto, aunque Elu se sentía disgustado por esa investigación, que jugaba con la vida de Harold, no podía hablar abiertamente de ella a nadie. Aunque era consciente de que Lifa estaba en el proceso de enamorarse de Harold, iba a regresar a su aldea dentro de una semana. Elu pensó que Lifa sería separada de Harold antes de que ella llegara a ser consciente de su enamoramiento, y los dos nunca se encontrarían de nuevo. No podía negar que se trataba de una manera fría de pensar para un amigo, pero pensó que sería mejor si Lifa no sabía de la cruel realidad. La relación entre Harold y ella era todavía frágil, así que era mejor para todos si los dos terminaban su relación mientras Lifa todavía no era consciente de su amor. Especialmente si Harold no tenía mucho tiempo de vida. Sin embargo, las especulaciones de Elu se dispararon de la peor manera posible. Lifa no podría callarse después de escuchar lo que Justus dijo. «Trata de soportarlo por ahora, Lifa», dijo Elu. «Lo siento». Como Elu esperaba, su susurro no había convencido a Lifa. No había manera de que se retirara de aquí sin inmovilizar a Lifa y hacer ruido, y para empezar, había una posibilidad de que Justus había hablado sabiendo que los dos estaban presentes. Elu temió que esa fuera la razón por la que la habitación estaba vacía de gente. Lamentó haber entrado tan descuidadamente. Pero ya era demasiado tarde para los arrepentimientos cuando Lifa abrió la puerta del laboratorio de Justus sin llamar. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?». Justus pareció sorprendido por la abrupta entrada de Lifa y Elu. Fue una reacción natural que no se sintió forzada. Aunque toda la situación parecía artificial, como si hubiera sido preparada de antemano, el propio Justus no parecía estar actuando. «Lo siento, estábamos escuchando», dijo Elu. «¿Qué oíste?», dijo Justus. «Que Harold no tiene mucho tiempo de vida», respondió Elu. «Era una mentira, ¿verdad? Se ve tan sano, lo vi entrenando el otro día. Se estaba moviendo a una velocidad inhumana. Entonces, para que él esté cerca de la muerte o lo que sea, no hace nada», dijo Lifa. «Tranquilízate, Lifa». Lifa no sabía qué pensar, estaba en negación, su voz temblaba mientras pronunciaba desesperadamente palabras inútiles. Elu agarró sus hombros y la sacudió ligeramente en un intento de calmarla, pero eso tuvo poco o ningún efecto. Mientras miraba el intercambio entre los dos, Justus soltó un suspiro.
Por favor, siéntese allí. Parece que todos tenemos cosas que preguntarnos unos a otros, así que te prepararé un poco de té. Justus se levantó y sirvió un té negro, que había calentado de antemano, en 3 tazas de té. El suave olor a hojas de té que llenaban la habitación era calmante para la mente. En parte gracias a eso, Lifa recuperó un poco su calma después de una docena de minutos. Sin embargo, todavía no estaba en un estado donde pudiera hablar con calma. Habiendo notado eso, Justus se volvió hacia Elu. Bueno, entonces empezaré ya que parece que puedes hablar correctamente. Ustedes hicieron un buen trabajo de reconocimiento allí. ¿Sabes que fue un crimen, verdad? Sí. Lo sentimos mucho. Elu hizo una reverencia profunda. No había espacio para excusas en esta situación. Si Elu no decía la verdad y trataba de elocuentemente engañar a Justus, estaría dándole una razón legítima para que sospechara. Era más sabio disculparse obedientemente y pasar el asunto como el error de un niño. Justus suspiró de nuevo. Se rascaba la cabeza con la mano derecha, aparentemente tratando de calmar su temperamento. Elu no pudo determinar si esto era genuino o simplemente un acto. Bueno, admito que cometí un error, estaba hablando descuidadamente mientras sabía que ibas a visitarme. Pero lo que oíste fue un secreto muy importante que no se puede revelar. ¿Un secreto? Entonces eso significa. Sí, es la verdad absoluta, Harold va a morir pronto. Cuando Justus afirmó eso, Lifa, que estaba mirando hacia el suelo, controló su voz. Elu pudo verla apretando las manos en su regazo. ¿Pero por qué? Ella, que había estado en silencio hasta este punto, preguntó con urgencia. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Por qué Harold va a morir?, preguntó Elu. Como he dicho, es confidencial. Si te digo sería. Por favor, díganos. Por favor. Las lágrimas se derramaron, después de llenar los ojos de Lifa hasta el borde. Y, sin embargo, Lifa levantó la cabeza y miró directamente a Justus. Después de un rato, Justus fue el primero en ceder. Lifa, me gustaría preguntarte algo. ¿Qué es? No has pasado tanto tiempo con Harold. En el mejor de los casos, lo conoces desde hace 2 semanas. Entonces, ¿por qué estás tan preocupada por él? La pregunta de Justus fue directamente al corazón del asunto. A medida que se daba cuenta de sus propios sentimientos, Lifa comenzó a hablar con todo su corazón mientras escogía cuidadosamente sus palabras. Punto de vista de Lifa. Harold a menudo habla cínicamente y tiene una personalidad retorcida. Siempre que hablamos, acabamos peleando. No sé si él es el peor, pero no he oído ningún buen rumor sobre él. Sin embargo, él aprecia la magia que pensé. Y, solo para mantener una promesa que tenía conmigo, luchó sin preocuparse por los riesgos. Eso hizo feliz a Lifa, pero también tuvo un impacto más profundo que eso. Le hizo preguntarse, ¿alguna vez ha habido una persona que fue tan lejos para mí? Lifa sostuvo dudas con respecto a los poderes mágicos de su niñez temprana. ¿Por qué el poder mágico era diferente de una persona a otra? ¿Por qué había gente que no podía usar magia? Al principio era pura duda. Sin embargo, a medida que pasaron los años, y a medida que adquirió más y más nuevos conocimientos y nuevos valores, sus dudas se convirtieron en un dilema. Los que podían usar la magia eran ricos, los que no podían eran pobres. Los que podían usar la magia eran fuertes, los que no podían eran débiles. Estas no eran verdades absolutas, pero la mayoría de la gente las seguía. Eso creó disparidad, a medida que los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Y el pueblo de Lifa no se salvó de eso. Los agricultores que eran capaces de usar la magia de tierra y la magia de agua eran más eficientes en los cultivos que los agricultores que no podían. Eso era porque la magia redujo drásticamente el trabajo necesario para arar y regar el suelo. A medida que el trabajo necesario disminuyó, lo mismo ocurrió con el costo de la mano de obra, lo que a su vez llevó a una disminución de los precios. Entre 2 productos de calidad similar, la gente siempre elegiría el más barato. Por otra parte, el uso de la magia en lugar de la energía del hombre podría terminar el trabajo más rápido, concediendo a los usuarios de magia un poco de tiempo libre para hacer otros trabajos. Y así, la disparidad se hizo cada vez más grande.
Ya sea en la agricultura, la caza, la cría de ganado o incluso la fabricación, las personas que poseían magia que encajaban en sus trabajos fueron bendecidos con una vida mejor que los que no lo hicieron. Conseguir una promoción porque la magia de uno era superior era una ocurrencia común. La persona adecuada en el lugar correcto, tal vez eso es todo lo que había que hacer. Pero el tema era que Lifa y sus padres no tenían ningún talento con la magia. Tenía poder mágico, pero carecía de la habilidad de usarla apropiadamente. A pesar de que no quería aceptarlo y trabajó duro para cambiar eso, al final, todavía no podía manejar la magia. Por lo tanto, la familia de Lifa era pobre y pasó por muchas dificultades. A pesar de esas circunstancias, Lifa no dejó de pensar en formas de romper el statu quo. Y entonces, un día, finalmente encontró una solución. Si no podía usar la magia por sí misma, tal vez podría usarla por otros medios. Y así, se le ocurrió la idea de usar la magia con el apoyo de la ciencia. Ella creía que, si ella pudiera lograr esto, sería capaz de ayudar a sus padres y a las muchas personas que no podían usar magia. Con eso en mente, Lifa se dedicó a su investigación, día y noche, hasta el punto de descuidar dormir y comer. Antes de darse cuenta, Lifa había sido etiquetada como excéntrica por la gente de su aldea, y sus padres se rindieron con ella, tratándola como una buena para nada. Se volvió solitaria. Nadie reconoció los esfuerzos de Lifa. Pero eso no era de extrañar. La idea de Lifa estaba demasiado lejos del sentido común de este mundo. Desde el punto de vista de su entorno, ella era solo una chica tonta, tratando desesperadamente de alcanzar sus sueños imposibles. En ese momento, Lifa ni siquiera tenía 10 años todavía, por lo que probablemente salió como algo extraño. Después de eso, Lifa persistió con su investigación. Ella seguía poniendo más y más esfuerzo en ello, hasta que se convirtió en su razón de vivir. Ella no sabía más si quería ayudar a las personas que estaban sufriendo o si solo quería triunfar sobre los que se rindieron con ella. Tal vez solo deseaba dejar pruebas de su arduo trabajo. Es por eso por lo que se alegró cuando Harold calificó su magia como un excelente medio de ataque, aunque hubo un cierto cinismo mezclado. Pero, aunque no era totalmente sincero, realmente encontró alguna utilidad en la investigación de Lifa, por lo que la puso en contacto con Justus, de modo que dicha investigación podría progresar aún más. Gracias a eso, Lifa confiaba en que su magia ascendería a un nuevo nivel. No puedo agradecer a Harold directamente, pero un día voy a pagar su bondad sin falta. O más bien, eso es lo que deseaba, así que, ¿por qué? ¿Por qué Harold va a morir?, quiso decir, pero se tragó esas palabras. No podía decirle todas esas líneas a Harold cara a cara. Ella deseaba expresar su gratitud, pero no podía ser franca delante de él. Sin embargo, ella sinceramente quería ser más honesta en el futuro. Incluso si todo el mundo piensa en Harold como un hombre malo, es importante para mí. Por lo tanto, si no le queda mucho tiempo, quiero hacer lo que pueda por él. Harold iba a morir pronto. Imaginar eso era insoportable para ella, la hacía sentirse perdida y le apretaba el pecho. Ella no se había dado cuenta, pero la existencia de Harold había tomado un lugar enorme dentro de su corazón. Lifa limpió su borroso campo de visión con el puño de su manga. No quiero verlo pasar sin saber nada de él. Tal vez solo estaba siendo egoísta. Sin embargo, eso era realmente como se sentía. Es realmente un hombre pecador. ¿Qué es tan bueno con ese tipo?, dijo Justus. Justus murmuró exasperado mientras sorbía su té. Se sentó con la espalda recta en su silla y miró al techo. Siguió reflexionando y vacilando en esa misma postura por un corto tiempo, y luego suspiró resignado y comenzó a hablar. Es absolutamente necesario que guarden esta historia para ustedes mismos. En realidad, tachen eso. No pueden decirle a nadie sobre cualquier cosa que hayan escuchado o escucharan en este lugar hoy. Les contaré el secreto que ese tipo lleva sobre sus hombros. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado.
Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.